hermanos, hermanas. Nuevamente estamos con el directo en YouTube por las circunstancias, pero el Señor me ha dado un versículo que está en Salmos 33 que dice: cantad alegres al Señor. Y nos cogemos a eso porque a pesar de lo que el mundo nos influye o nos da, sabemos que Dios es vida. Y en esta mañana queremos, el grupo de alabanza y los que estéis en casa, cantar con alegría. Esperamos que podáis cantar con nosotros y de verdad que estéis todos bien. Os bendecimos desde aquí y vamos a empezar.
¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Los velos están encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Amén. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, iniciamos la reunión vía internet. Por temas de la COVID nos tenemos que estar obligados a hacerlo de esta manera hasta próximo aviso. Esperemos que no sea mucho tiempo, esperemos que esto se solucione en un par de semanas, a lo más 3. Pero bueno, estemos orando, familia, por esta situación, hermanos que están enfermos también con esta enfermedad, hermanos que están sufriendo también con problemas físicos, económicos. Así que si os parece, vamos a empezar esta reunión orando al Señor que bendiga a estos hermanos, bendiga esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias de verdad porque eres tú el centro de todas las cosas, Señor. Eres tú el que hace y deshace, Señor. Por esto venimos a ti, sobre todo en gratitud por lo que ya has hecho hasta aquí, Señor. Gracias por poder estar reunidos, Señor, aunque sea vía internet, poder escuchar tu palabra, Señor. Y queremos bendecir en esta hora a los hermanos que están enfermos, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu sanidad, pedimos tu gracia sobre gracia en este tiempo, Señor. Bendícelos, guárdalos de toda complicación. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta a los que están muy enfermos, Señor, que sean un testimonio poderoso a su alrededor, Señor. Y bendecimos también a cada hermano, cada hermana que están en dificultades, tanto económicas, Señor, como familiares. Pedimos tu intervención, Señor. Y oramos, Señor, por esta palabra, que tú traigas sabiduría, que tú traigas revelación, Señor, que tú des gracia para transmitirla, unción para transmitirla y unción para recibirla. Señor, abre nuestros ojos y abre nuestros oídos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia.
vamos a leer una porción de las Escrituras que escribió Pedro y dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de nuestro Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra, esta carta que Pedro escribió cuando estaba en Roma, junto lo escribió para los creyentes de Roma de aquel entonces, él lo escribe en un ambiente de hostilidad. Escribe esta carta en un ambiente, en una sociedad depravada, una sociedad desenfrenada, con toda clase de maldad, rodeados de puro vicio, y por si fuera poco, se ven introducido entre ellos unos falsos maestros, falsos profetas, que complicaba todavía más, ¿verdad?, la iglesia de aquel tiempo. Entonces Pedro le escribe esta carta a ese grupo de hermanos, esos hermanos, al que ya había avisado antes con estas mismas palabras, y él dice que no le importa repetir lo que les había dicho antes, sino que se afirmaran en esas palabras. Y le recalcó que el Señor le había dicho que en breve tiempo iría a la presencia de Dios. Y efectivamente, al cabo de poco tiempo, fue el emperador Nerón quien lo ejecutó. En el versículo 2 nos enseña que la gracia y la paz van a crecer a medida que crezcamos en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Esto, familia, para mí es una revelación, aunque lo podamos saber de oídas, pero pensemos, conforme tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios, juntamente con ese conocimiento van a ser derramados sobre nuestra vida paz y gracia para poder vivir en medio de esta sociedad a la que estamos viviendo. Como he dicho antes, ellos vivían en una sociedad llena de sensualidad, llena de violencia y de toda clase de maldad. Y vemos cómo el paralelismo de aquella sociedad con la de ahora, la verdad que es muy igual. Si vemos cómo estaba la sociedad en aquel tiempo en Roma y cómo está ahora estamos mucho más cómodos, estamos mucho más avanzados tecnológicamente y de todas formas, pero la maldad, la sensualidad y los peligros que ellos enfrentaban, estamos hoy igual o peor. Si nos fijamos, tenemos a nuestra disposición unos aparatitos, los smartphones, que con este aparatito tenemos una ventana a toda clase de contenido, Entre este contenido, por desgracia, está el mayor consumo
que se está haciendo en todo Internet, que es lamentablemente la pornografía. La pornografía es una lacra que está inflamada, que está alimentada por el mismo infierno y está haciendo destrozos, está haciendo desastres en toda la sociedad, tanto en matrimonios, tanto en jóvenes y tanto en adolescentes. De hecho, hay estudios en que los adolescentes están empezando a consumir pornografía a los 12 o 13 años. La pornografía enseña primeramente a denigrar a la mujer, a rebajarla, a practicar toda clase de locuras, y a esa edad los jóvenes, los adolescentes, ellos creen que es esto la vida sexual, que es esta la realidad. Y esto lo que hace es destruir la identidad y dar paso al enemigo como nunca antes hemos visto que el enemigo obra. El enemigo hace estragos con esta práctica. De hecho, estudios han afirmado, han corroborado que al mirar la pornografía se libera una cantidad muy importante de dopamina, que es una sustancia que libera nuestro cerebro. La sustancia que produce placer al comer, a jugar y a tener relaciones sexuales. Pero cuando alguien ve pornografía, esa sustancia se dispara y lo que hace es una sensación de que cada vez esto hará más falta. Esos disparos que no se consigue con nada, se consigue con esta práctica. ¿Qué pasa? Eso produce una adicción que si antes tenías bastante con consumir algo de pornografía, pequeñas imágenes, pequeños espacios de tiempo, esta dopamina cada vez te va a pedir más y no se conformará nunca con prácticas con la pareja normales, como Dios manda, como tiene que ser, sino que pedirá algo más fuerte. Y esto es una atadura diabólica, Iglesia, una atadura diabólica. Lo lamentable es que esta práctica se ha introducido bastante, según estudios, en iglesias, en nuestras iglesias. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es algo que tenemos que vigilar muy de cerca a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, orar, pelear, porque está haciendo un daño terrible en nuestra sociedad. Si alguien tiene este problema, alguien está escuchando esta palabra y tiene este problema y no sabe qué hacer, porque es una vergüenza silenciada, animo a que vayas a alguien más maduro en el Señor que tú, a que abras tu corazón y de esta forma vas a ser libre, porque dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, confiésale a Dios este pecado, pero es necesario confesarle a alguien que te pueda ayudar. No publicarlo, pero sí pedir ayuda. Por otra parte, los peligros que tenían los creyentes de la antigua Roma era el peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas, es que se estaban introduciendo con falsas doctrinas, a lo mejor no doctrinas que eran anticristianas de cara, pero sí diluyendo desde dentro y debilitando lo que es el evangelio original, el poder del evangelio. Vemos como hoy en día, si entramos por internet de nuevo, hay tremendas doctrinas de prosperidad, doctrinas diabólicas que si uno no está bien despierto, si uno no está bien vigilante, podemos ser engañados, familia. Por esto, como Pedro estaba diciendo a esos creyentes, vigilad, estad firmes, son gente con apariencia de piedad, pero que mienten, pero que es por su propio beneficio. No todo lo que hay en internet es bueno, familia. Es necesario orar, pedirle al Señor, y si algo no tenemos claro, preguntarle a los pastores, preguntarle a alguien más maduro también. El versículo 3 que hemos leído antes dice que
Dios, Cristo, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud a medida que lo vamos conociendo a Él. ¿Sabéis? Algo muy importante que tenemos que entender, sé que lo sabemos, pero va bien que lo vayamos refrescando, es que Dios no nos ha salvado para después dejarnos solos con nuestros problemas. Él no está distante, Él no está indiferente a lo que tú estás pasando o lo que yo esté pasando, sino que Él se ha implicado tanto en la obra que Él empezó, que ha enviado a su Espíritu a vivir dentro de cada creyente. Él se ha implicado tanto que vive dentro de sus hijos, de nosotros, guiándonos, y Él sufriendo, perseverando y amándonos. Alguien dijo: Jesucristo no es un entrenador que nos guía hacia una victoria. Él no nos guía hacia una victoria. Él no planea una estrategia de juego para que salgamos victoriosos, sino que Él, Iglesia, ya ha ganado esto por nosotros. Él ya consiguió la victoria para ti y para mí. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Algo muy importante es que para que podamos crecer nosotros en el conocimiento de Dios, Pedro les dio una serie de parámetros, una serie de prácticas que ellos tenían que hacer para crecer en Cristo. Muchas veces hemos pensado, bueno, crecer en Dios es buscarle mucho en la intimidad, orar mucho, ayunar mucho y meternos mucho allí en lo espiritual. Pero Pedro aquí le estaba diciendo, es necesario poder orar, es vital la intimidad con Dios, pero es muy necesario estos pasos que Pedro les dijo a aquellos creyentes de aquella época, pero que nos afectan y nos lo dice directamente a través del Espíritu Santo y de su palabra a nosotros. Pedro animó a que los creyentes se esforzaran al máximo en añadir a su fe excelencia moral. En otra traducción, Reina Valera, dice, añadid a vuestra fe virtud. Pero aquí, en la Nueva Traducción Viviente, añadid a vuestra fe excelencia moral. También se puede decir energía. A vuestra fe, energía, el obrar, una fe activa. Yo lo veo como que la fe es como la bala y lo que es la virtud, la energía moral, es como la pólvora. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Y Pedro le está diciendo, hay que tener fe, pero acompañado de una energía, una excelencia moral. Y esto me suena a Zaqueo. La historia de Zaqueo la sabemos la mayoría. Era un recaudador de impuestos, un publicano, que él traicionaba a sus paisanos porque era sirviente de los romanos, recaudando el dinero, extorsionando incluso. Entonces, él se enteró que Jesús venía a su pueblo y como era chiquitito, yo creo que todos se debían reír de él porque encima que era malo, pues encima... ¿no? Y claro, y él que dijo, yo tengo que ver a Jesús como sea. Él se subió a un árbol, se subió ahí arriba a esperar que vinieran y cuando Jesús pasó, Jesús tenía un plan con él desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan designado, ya tenía un plan desde el vientre de su madre y Zaqueo no era consciente. Jesús levanta su cabeza y le dice, Zaqueo, bájate, voy a cenar contigo esta noche, es necesario que cene contigo. Yo no sé la gente que pensaría, yo no sé los religiosos que pensarían, pero Zaqueo bajó y tuvo un encuentro con Jesús en su casa. Él cenó con Jesús, no nos dice la palabra exactamente lo que hablaron, pero sí nos dice que Zaqueo se arrepintió de todo corazón de la vida que llevaba. Él acompañó a la fe que recibió, lo acompañó con una actitud, una energía, un valor moral
y dijo: todo lo que he robado lo voy a devolver y multiplicado todavía. O sea, todo el daño que había causado recaudando impuestos, robando, lo iba a devolver. Él tuvo esa respuesta a su fe en acción. Y es necesario también que nosotros, cuando dañamos, cuando fallamos, cuando nos pase cualquier cosa que vemos que afecta a hermanos, familiares, es necesario que rectifiquemos y que a la fe añadamos valentía. O, por ejemplo, a la hora de testificar, a la hora... Hay mil cosas, familia, pero añadamos a nuestra fe virtud. Entonces dice que después de añadir virtud o excelencia moral, hay que añadir conocimiento. Conocimiento. Y no hay nada más importante para un hijo de Dios o una hija de Dios que ir, como hemos dicho, conociendo a Dios más y más. Había una familia en tiempos de Jesús que eran amigos del maestro. Y Jesús, cuando iba por aquellas tierras, él siempre que podía paraba en aquella casa. Era la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y él, no hay tantas veces que él paró, él se puso a enseñar, él se puso a predicar, a hablar lo que él estaba hablando, la palabra de Dios. Y Marta, la hermana de María, ella era una mujer muy enérgica y siempre estaba con los quehaceres, que es necesario. Ella preparaba la comida, limpiaba, preparaba la mesa. Y claro, ella estaba trabajando, veía que María, su hermana, estaba sentada a los pies de Jesús y ella trabajando, y se enfadó. Y Marta le dijo a Jesús: Maestro, ¿no ves que no hace nada? ¿No ves que yo estoy aquí trabajando para vosotros y haciendo, preparando, pero María está ahí que no hace nada? Y María, sin duda, estaba haciendo lo que Jesús quería que ella hiciera. Dice la palabra: el Señor le dijo a Marta: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. O sea que María supo en el momento que era lo importante. Ella quería crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ella quería escuchar las palabras de su amado. Y familia, hay cosas en la vida urgentes. Hay cosas urgentes. El día a día, los problemas que nos vienen, esto, lo otro, los pagos, pero hay cosas importantes. Una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Y María escogió la parte importante en ese momento. Así que es muy necesario que nos sentemos a los pies del Maestro y que escuchemos su voz y crezcamos en él también. También Pedro escribió: hay que añadir al conocimiento dominio propio. A través del conocimiento Dios nos dará la sabiduría para ir creciendo en dominio propio. ¿Sabéis? Yo creo que todos necesitamos en algún punto de nuestra vida o en la actualidad dominio propio. ¿Quién no puede tener alguna vez arranques de ira? Ya cuando son muy seguidos es un problema. Entonces, aquí Pedro sabía que en el conocimiento había que añadir dominio propio. El dominio propio también hay que ponerlo en práctica en cuanto hay un vocabulario indecente, en cuanto hay, por ejemplo, una debilidad de carácter, una debilidad. Una historia que me llama la atención y que plasma muy bien lo que es el dominio propio es, por ejemplo, la vida de José. Este joven que estaba en casa de Potifar, en casa de su amo egipcio, que la mujer de este hombre se había fijado en José y en un momento determinado ella lo coge y quiso acostarse con él. José tuvo un dominio propio, tuvo una sabiduría en aquel momento que él salió huyendo de aquel lugar. Él salió y no se dejó enredar por aquella mujer. Dice que al dominio propio, Pedro dice de añadir paciencia. Al dominio propio, añadir paciencia, que es lo mismo que perseverancia. Dios es paciente incluso
con los que merecen castigo. Al dominio propio, dijo Pedro, hay que añadir paciencia, que también es lo mismo que perseverancia. Dios es paciente incluso con los que merecen el castigo. Pedro decía, añade paciencia, añade perseverancia a dominio propio. Dice en 2 de Pedro, versículo 3, en capítulo 3, versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y Pedro sabía que esto es un requisito fundamental para nuestro crecimiento, para crecer en el conocimiento de Dios, lo que es la paciencia. Sobre todo, paciencia de adentro hacia afuera, paciencia desde nuestra intimidad, con nuestros seres más queridos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y hacia afuera, hacia familiares y, muy importante, hacia los que no conocen a Dios. Paciencia es lo que nos pide también el Señor. Después dice, añadir a la paciencia piedad. Y piedad se puede traducir, familia, como sumisión a Dios. Él dice, añadid a vuestra paciencia, lo que es aguante de temperamento, añadid sumisión, que es devoción a Dios. Un ejemplo muy claro que vi para describir la sumisión a Dios es lo que Jesús dijo cuando estaba en su peor momento, se puede decir, de vida terrenal. Él sabía la copa que le venía encima. Él sabía el horror que sería beber la copa del pecado de toda la humanidad. ¿Sabéis? A veces escucho predicadores o libros que dicen que Jesús temía a los clavos. Él temía a la lanza, él temía a los látigos. Y realmente, familia, Jesús no temía a la lanza, no temía al látigo. Jesús sabía que siendo Dios, hecho hombre, alguien que nunca había conocido ni tocado el pecado, él tenía en su cuerpo finito, cuerpo físico, en su alma pequeña, tener que cargar el pecado de toda la humanidad. Él sabía que millones de espíritus de toda clase, demonios de toda clase, vendrían sobre él. Espíritus de locura, espíritus de enfermedad, espíritus... Esto Jesús temía. No temía la sangre física, él temía el pecado sobre Dios mismo. Él temía que su Padre tendría no que girar la cara de él, no que alejarse o apartarse de Jesús porque no verlo sufrir. No, que su Padre se apartaría de él porque estaba siendo hecho maldición. Él sería hecho maldición por ti y por mi familia. Entonces Pedro dice, hijos, iglesia, para crecer en el conocimiento de Dios, creced en devoción, creced en sometimiento a Dios. Y eso es una lección tremenda la que nos dio el Señor Jesús en la cruz del Calvario y en el huerto de Getsemaní. Después dice que a la piedad añadamos afecto fraternal. ¿Sabéis? El afecto fraternal es el caldo de cultivo perfecto para que Dios se mueva en una iglesia. A veces hacemos mucho énfasis en, está bien, evangelismos, encuentros, campamentos, necesario. Pero realmente donde Dios se mueve es en el afecto fraternal. Es cuando el Espíritu Santo se siente a gusto. Es cuando Dios puede transmitir, hablar, moverse, abrazar en libertad. Dice en Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dice, ¿por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y lo leemos muy de correría, ¿verdad? Bendición y vida eterna. Qué bonito.
Pero ¿qué es bendición y qué es vida eterna? A mí no se me ocurre nada más que pensar en avivamiento. Un avivamiento, a veces pienso o pensaba que era, bueno, un avivamiento, todo milagros, todo espectacularidad, todo. Un avivamiento, iglesia, es un despertar espiritual, que después vendrá lo que tenga que venir. Pero un avivamiento es amarnos unos a otros, es considerarnos unos a otros, es preocuparnos y que nos duela el uno por el otro, y ahí Dios envía bendición y, más importante, es la vida eterna. Y dice Pedro, sigue diciendo, y al afecto fraternal añadid amor. Amor. Y dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, dice, y me encanta esta traducción, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni inofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Esto yo creo que es la poesía más perfecta, que de hecho poetas han dicho que este versículo es la definición de amor más perfecta que existe en todos los libros literarios. Y el amor es algo, familia, que tenemos que trabajar también de puertas para adentro y de puertas para afuera. Y sabéis, en medio de este tiempo tan complicado que estamos viviendo, iglesia, esforcémonos más que nunca en crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de una incertidumbre que nunca antes habíamos vivido. Estamos en tiempos en que hoy estamos retransmitiendo vía online, vía internet, pero que en otro tiempo estábamos juntos, pero que en otro tiempo sabremos si nos podremos reunir incluso vía online. El tiempo avanza rápido. El reloj de Dios está avanzando muy rápido. Dios nos está demandando, y familia, me está demandando, hay urgentemente que crecer en el conocimiento de Dios, iglesia. Dice la palabra, como hemos dicho antes, que conforme crecemos en su conocimiento, crece la gracia y crece la paz. Esa gracia y esa paz que nos hace falta hoy, pero que nos hará mucha más falta mañana. Y que podamos tener en un futuro, si no nos podemos reunir por las cosas que vengan, que tengamos esa base, esa ancla de nuestra alma, esa ancla segura en nuestra alma, que es nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, familia, vamos a buscar en Isaías 62, 1-2. Dice, debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. Aquí podemos cambiar estas palabras, ¿verdad? Pues la iglesia, debido a que amo a la iglesia, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, por Dios, no me quedaré callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Como he dicho antes, estamos en unos tiempos en que se está acabando, en que tenemos que la iglesia como nunca coger fuerzas, como nunca levantarnos, como nunca crecer en el conocimiento de Dios, como nunca esforzarnos para predicar, hablar la buena palabra y que podamos alumbrar a esta sociedad que de verdad está clamando por la gracia y la paz que solo Dios puede dar a través de crecer en el conocimiento de Él. Familia, practiquemos esa enseñanza que nos dijo el apóstol Pedro.
practiquémoslo y vamos a ver cómo Dios hace algo precioso. No será un cambio de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, sino que será un cambio progresivo. Dios siempre nos pide, empieza, esfuérzate y Él va a obrar. Familia, que Dios os bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga todo lo que tú tengas, Dios bendiga a los hermanos que están enfermos, que están en problemas. Seguimos orando por todos ellos y Dios quiera que en poco tiempo podamos reunirnos de nuevo en la iglesia, en el local y estar juntos como antes. Mientras, os mando un fuerte abrazo, saludos del pastor Javier, saludos de su familia y Dios os bendiga un montón. Bendiciones.